¿Qué tal a todos? Saludo virtual. Déjenos saber desde dónde nos ven y déjenos también sus comentarios sobre lo que opinan. Y sobre todo, háganos saber para orar por ustedes. La victoria de Cristo sobre la muerte es un tema que nos apasiona y nos llena de mucha emoción, pues al decir la victoria de Cristo sobre la muerte, estamos introduciendo la vida eterna en nuestras conversaciones y sobre todo en la bendita esperanza que el cielo nos ha dado de que un día muy pronto estaremos con Cristo eternamente. El apóstol Pablo introduce este tema de manera magistral también en las Sagradas Escrituras, en todos sus libros, al decir que Cristo padeció y murió en la cruz. Pero notamos algo muy importante, es que Él nunca separa la resurrección de Cristo de su segunda venida a la tierra, porque las dos van mancomunadas. Cristo muy pronto vendrá a la tierra y su regreso es inminente, porque todos los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro planeta así lo señalan. Muy pronto Cristo vendrá a terminar con el hambre, con la enfermedad, con las guerras, las injusticias y la explotación del hombre por el hombre. Y también terminará con el pecado, del cual no tendrá ya más ni raíz ni rama. Y sobre todo, con la muerte eterna de Lucifer y sus ángeles caídos. Hay una enorme oportunidad ahora que el mundo está en ebullición y es la de aceptar la palabra de Dios y ser salvo, porque Él dijo que Él era la resurrección y la vida y Él vino para darnos vida en abundancia. Y en este tema de la victoria de Cristo sobre la muerte, leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versos 7 y 18, lo siguiente. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. La resurrección es fundamental definitivamente, porque si Cristo no resucitó, tampoco nosotros vamos a resucitar y su sacrificio, por lo tanto, fue en vano. Pero afortunadamente no es así. En la tumba de José, nuestro Señor Jesucristo descansó por fin de aquella tortura a la cual fue sometido y aquel vil asesinato, el cual ejecutaron los príncipes de Israel y los sacerdotes. Pero camino a la cruz y allí colgado de aquel madero, llevó con él el fruto de su sacrificio. Un hombre que venía del campo cargó con la cruz de Cristo y fue el primero en recibir la salvación en su camino y su peregrinar, el Señor Jesús allí hacia la cruz, hacia el Gólgota. También Dimas, el ladrón en la cruz, cuando el Señor le dijo, en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el acontecimiento más importante en todo lo que estaba pasando allí en la cruz fue que cuando el Señor Jesús dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, hubo un gran terremoto. La tierra tembló y la misma naturaleza inanimada conoció a su Creador. Las rocas cayeron desde las montañas y toda la naturaleza fue removida. Y después de esto, cuando las tinieblas cesaron, el centurión, el que estaba enfrente de mantener el orden y de cuidar lo que estaba pasando allí en la cruz del Calvario, el centurión romano, dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No fue cualquier persona que dijo aquellas palabras, fue un militar de alto rango del ejército romano. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Los sacerdotes temieron a Cristo más cuando murió que cuando estaba vivo. Así que al temer tanto a Cristo, ellos fueron donde Pilato para rogarle que por favor pusiera una guardia allí en la tumba de Cristo por temor a que su cuerpo fuera allí robado
y sus restos mancillados, según ellos, por sus seguidores, y después que dijeran que el Señor había resucitado. De todos modos, allí en la cruz, cuando Cristo murió, que exhaló el último suspiro, el Señor Jesús murió en apenas 6 horas de martirio. Y cuando los príncipes le dijeron a Pilato que no querían que aquellos hombres se mantuviesen allí en la cruz porque ya venía el Santo Sábado, Pilato les dio permiso para que apresuraran la muerte y lo quitaran de allí. Y cuando fueron y cortaron las piernas a los 2 criminales que estaban al lado de Cristo, él estaba en el centro, estaban vivos todavía y sangraron con aquella ejecución de cortarle las coyunturas para que sangraran y murieran. Sin embargo, cuando llegaron donde Cristo, se dieron cuenta que ya el Señor Jesús estaba muerto. Sin embargo, el Señor Jesús murió en apenas 6 horas. Y un soldado, para asegurarse, por mando de los sacerdotes de que se asesoraran de que estaba muerto, tomó una lanza y la introdujo en el costado del Señor. E inmediatamente brotó de allí sangre y agua. Y entonces ellos se dieron cuenta que Cristo había muerto por quebrantamiento de corazón al brotar el agua y la sangre de su cuerpo. Entonces vino Nicodemo y José de Arimatea a reclamar el cuerpo de Cristo, y Pilato les cedió el cuerpo del Señor y lo bajaron de la tumba. Los discípulos no pudieron entender cómo aquellos hombres pertenecientes a la sociedad, a la alta sociedad judía, estaban reclamando el cuerpo del Señor cuando ellos no podían hacerlo y todos estaban huyendo. Al único que se le permitió estar allí cerca del martirio del Señor fue a Juan, que estaba relacionado con el sumo sacerdote. Entonces bajaron el cuerpo del Señor y lo sepultaron allí en la tumba de José de Arimatea. Y se habían dado cuenta que habían perdido tiempo al no estar a su lado. Ya no temieron el decir que eran discípulos de Cristo. Y entonces fue aquello un testimonio gigantesco para todo el mundo de que Cristo era el Hijo de Dios. Cristo dice que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y que tiene el poder sobre la muerte, el que estuvo vivo y el que resucitó de los muertos. ¡Qué bendición tan grande! Así que Cristo resucitó de entre los muertos para darnos esa seguridad de que nosotros también, si morimos, resucitaremos cuando Él venga en las nubes de los cielos, y que nuestros parientes también resucitarán para estar con nosotros de manera eterna. Cristo le dijo a Marta, la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sin duda alguna que la victoria de Cristo sobre la muerte es el acontecimiento más espectacular de todos los tiempos. Los sacerdotes, hemos dicho que temieron más a Cristo cuando murió que cuando estaba vivo. Pues ahora cuando estaba muerto se preocuparon más, y así se lo hicieron saber a Pilato. Así que le dijeron que había que poner aquella guarda allí en la tumba para evitar contratiempos y asegurarse de que el Señor permaneciera en la tumba. Algo risible, porque el hombre o los hombres estaban luchando contra Dios para que el Señor, el creador del universo, no resucitara. Y también su jefe, Lucifer. Allí cuando fue puesto el Señor en la tumba, estaban distantes ángeles del ángel caído de Satanás para evitar que Cristo resucitara. Pero también ángeles poderosos de parte de Dios se encontraban allí custodiando la tumba del Señor, porque el diablo reclamaba el cuerpo también de Cristo. Mateo 27, del capítulo 62 al verso 66, lo siguiente: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron
y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquel aparatoso emprendimiento de poner soldados ante la tumba de Cristo era una señal de que los sacerdotes estaban muy preocupados de lo que estaba pasando y se dieron cuenta que todo lo que había dicho Cristo hasta el momento se había cumplido. Cuando el Señor estaba allí en la tumba, Él fue puesto con los brazos cruzados por José de Arimatea, Nicodemo y Juan. Allí el Señor en el día de sábado descansó de todo aquel martirio el cual había padecido. Él y su Padre también descansaron de toda la creación en el día de sábado. Así que no descansó el Señor Jesús en la tumba un martes o un miércoles o un domingo. Descansó en el sábado, en el mandamiento que todavía está vigente, de que es el cuarto mandamiento y el cual es la indicación de que Dios es el creador de todas las cosas. Porque sin ese mandamiento, ¿cómo sabemos quién creó? Porque dice que Dios descansó de toda su obra en el séptimo día y lo bendijo como día de reposo. Sino para toda la humanidad es este mandamiento. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado, cuando estemos en el cielo también, descansaremos de todas nuestras actividades que tengamos allí en la santa ciudad. Y hay que recordar que todo aquello que se hizo fue para que el Señor Jesús no resucitara de la tumba. Pero ¿cuál no fue la sorpresa de aquellos soldados que mientras velaban allí en la tumba, hubo un gran terremoto? Y es interesante señalar que hubo un terremoto cuando Cristo murió y la naturaleza inanimada conoció a su Creador. Y ahora al resucitar Cristo también, un gran terremoto. Y los soldados vieron que el ángel de Dios, o el ángel poderoso que ocupa el lugar de Satanás, allá en el cielo, vino y dijo: Hijo mío, ven que tu padre te llama. Y salió Cristo de la tumba y los soldados se sorprendieron más al ver que el que estaba resucitando y salía de la tumba con rostro resplandeciente era aquel que día antes ellos habían maltratado y habían lacerado. Y al verlo se desmayaron y cayeron allí como muertos. Es importante señalar que las primeras personas que vieron a Cristo resucitado no fueron los sacerdotes, ni siquiera los discípulos de Cristo. Fueron gente pagana. Fueron gente que no eran del pueblo de Israel, fueron los romanos, que fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los soldados salieron huyendo de allí, del recinto donde estaba sepultado nuestro Señor, y dieron las buenas nuevas a todas las personas a las cuales ellos se encontraban. Pero los sacerdotes neutralizaron la situación y mandaron a buscar a los soldados y le dijeron que no podían hacer aquello, que iban a ser acusados de alta traición, que por eso ellos iban a hablar con Pilato para resolver el problema, y que ellos dijeran que los discípulos habían venido de noche mientras ellos dormían y robaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Aquello era a todas luces una mentira de perogrullo, porque ¿cómo los discípulos iban a robar el cuerpo de Cristo mientras los soldados dormían? Si eran castigados con la pena de muerte los soldados que se dormían, los soldados romanos que se dormían cuando estaban cumpliendo una misión. El ejército romano era severo con aquello. Así que todo soldado que se dormía en una misión era soldado muerto. Así lo decretaban las leyes del ejército romano. Los soldados temieron por sus vidas, pero los sacerdotes le aseguraron que iban a hablar con Pilato para impedir que aquello ocurriera. Y así, cuando fueron a Pilato a decirle que el cuerpo de Cristo había sido robado por sus discípulos, Pilato llamó al centurión y el centurión le dijo que efectivamente Cristo había muerto en pocas horas y que había sido sepultado. Pilato se dio cuenta que Cristo había resucitado, y aquello lo enloqueció más todavía, y también a los dirigentes judíos. Pero ya no se podía hacer nada, porque todos los testimonios que los soldados dijeron era veraz de que el Señor había resucitado. De las primeras personas que vieron al Señor Jesús cuando resucitó, estuvieron las mujeres. Ellas
se encontraron con los ángeles que les dijeron que Cristo había resucitado y que les dijeran a los discípulos que el Señor se encontraría con ellos allí en Jerusalén. María Magdalena también vino al sepulcro y se encontró con el mismo Señor. Y al creer que era el nortelano, el jardinero, le dijo: ¿dónde tú has puesto el cuerpo de mi Señor? Y Cristo le dijo: María. Y ella reconoció la voz de su maestro. Y cuando fue a abrazarlo, Cristo le dijo: no me abraces, que todavía no he llegado a mi Padre. Pero ve y dile a tus hermanos que el Señor ha resucitado, que es resucitado, y que me encontraré con ellos en Jerusalén. Todos los discípulos, al igual que las mujeres, habían perdido la esperanza cuando Cristo murió y pensaron que el mundo se había terminado. Y decían unos a otros: pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y como habían perdido la esperanza, estaban allí en el aposento alto, llenos de miedo, pensando que iban a ser tal vez perseguidos o asesinados por el ejército romano o por los dirigentes de Israel. Así que todos los discípulos estaban allí en el aposento alto, llenos de temor, sin saber qué hacer. Pero cuando recibieron la noticia de que el Señor había resucitado, sus esperanzas comenzaron de nuevo a despertar. Una emoción indescriptible se apoderó de ellos nuevamente. Dentro del acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, algo espectacular también ocurrió. Y fue que Cristo no se levantó de la tumba solo. Dice el libro de Mateo, en el capítulo 27, verso del 51 al 53, lo siguiente: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos muertos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando el Señor murió, el templo, allí donde se hacían los grandes sacrificios en favor del pecador, el velo se rompió, y el lugar santísimo donde nadie lo veía, que el sacerdote entraba allí una vez al año, fue descubierto y la gente lo vio. Y el sacerdote, cuando tenía el cuchillo en la mano para matar al cordero, el cordero salió huyendo, indicando que el cordero real, sustitutivo, el que simbolizaba todas las cosas, ya había muerto por los pecados del hombre. Durante su ministerio, sabemos que nuestro Señor Jesucristo dio vida a algunas personas que murieron, como es la hija del príncipe de la sinagoga, de Jairo, también la hija de la viuda de Naín, a Lázaro. Todos aquellos fueron resucitados para morir de nuevo. Pero los que resucitaron con Cristo no resucitaron para morir de nuevo. Esos habían sido hombres fieles y mujeres a Dios, que resucitaron con el Señor para ir con Él al reino de los cielos. Y son lo que se le llama en las Sagradas Escrituras las primicias. Las primicias, la prueba de que el sacrificio de Cristo había sido aceptado y que no había sido en vano para presentarlas ante su Padre. Y las primicias era aquella costumbre que tenían los israelitas de que antes de la gran cosecha de los cereales, ellos cortaban aquel cereal y era presentada aquella ofrenda ante Dios como agradecimiento por todo lo que Él le había dado durante el año. Así que aquellos que resucitaron, que se le aparecieron a muchos que Cristo había resucitado, fueron las primicias de las tumbas que salieron con Cristo cuando se le presentó a los discípulos y a todos aquellos que estaban tristes y que habían perdido la esperanza porque Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Pero su tristeza se había convertido ahora en alegría porque vieron que realmente el Señor había resucitado. Humanamente hablando, los príncipes y sacerdotes y ancianos tenían grandes ventajas. Tenían el poder religioso de la nación judía e incluso pudieron convencer a las autoridades romanas y a las multitudes para que los ayudaran con sus planes de crucificar a Cristo. Pero se olvidaron de que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. La existencia de esos santos resucitados contradecía e invalidaba sus mentiras.
por más difíciles que puedan ponerse las cosas ahora. ¿Por qué debemos de confiar en la gran victoria de Cristo? Es el momento de confiar en Dios. Ahora que hay señales por todos lados de que el Señor muy pronto se acerca a la tierra. Porque recordemos que si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra esperanza, como dice el apóstol Pablo. Pero afortunadamente Él resucitó de los muertos. Y no solo resucitó de los muertos, afortunadamente Cristo muy pronto vendrá en las nubes de los cielos. Todas las señales están indicando que Cristo muy pronto vendrá a la tierra. Aunque hay una costumbre en estos días de solamente predicar la palabra de Dios y decirle a la gente que Cristo sana y que perdona los pecados y que nos ayuda a enfrentar la vida. Pero también debemos de decirle a ustedes, amigos oyentes que nos escuchan, que Cristo sana, perdona los pecados, pero que el mundo pasará por momentos traumáticos. Y aparte de esos momentos traumáticos y situaciones difíciles por las cuales pasaremos como sociedades o como países, vamos a tener que enfrentar que muy pronto Cristo vendrá en las nubes de los cielos. Dios vendrá a la tierra nuevamente para terminar con el dolor, para de una manera definitiva y por toda terminar con la muerte, porque Él tiene el poder sobre la muerte y Él se lo dijo a Marta, la hermana de Lázaro. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Así que Cristo vendrá a terminar con el dolor. Cristo vendrá a terminar con la situación difícil la cual está padeciendo el planeta Tierra. Va a venir a terminar con los hombres que destruyen la tierra, con los hombres que explotan al hombre y con los hombres que hacen injusticia en este planeta. Porque Él es la justicia verdadera. Y también vendrá a terminar con el ángel caído y sus demonios que engañan a todo el mundo en este planeta. Seamos sinceros, una gran familia humana no cree en la resurrección de Cristo, ni mucho menos cree en Él. Humanamente hablando, hay mucha gente que no tiene esa esperanza en sus corazones, ni tampoco la creen. Pero déjeme decirle que la Biblia nos habla de que Cristo resucitó y de que hubo testigos fehacientes de que Él resucitó. Y no estamos tratando de convencer a nadie porque Dios no obliga a que la persona crea. Recordemos que la creencia en Dios y la fe es dictada por el Espíritu Santo. Si abrimos nuestros corazones, Dios obrará en favor nuestro para que nuestra fe crezca y nazca y creamos en esa bendita esperanza. Y esa nube de testigos que apareció con Jesús para decir que Él había resucitado, la Biblia lo confirma. Dice el libro 1 de Corintios, el capítulo 15, verso 5 al 8, lo siguiente. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Qué maravilloso testimonio del apóstol Pablo. Dice que el Señor Jesucristo se le apareció a más de 500 personas. Y me imagino ver a todos aquellos personajes a los cuales Cristo se le apareció después de haber resucitado, cómo ellos se motivaron y cómo ellos mantuvieron esa esperanza de que Cristo era verdaderamente la resurrección y de que era el Mesías que ellos estaban anhelando y esperaban por tanto tiempo y que ahora estaba allí resucitado y que ahora les aseguraba y le garantizaba que vendría por ellos nuevamente a buscarlos para llevarlos al reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo que al último que se le apareció fue a él y que él era un abortivo, queriendo decir que fue al último que se le apareció allí en el camino a Damasco. Pero realmente Cristo, cuando se le apareció a los discípulos en varias ocasiones o 2 veces, uno de los discípulos llamado Tomás no creyó y decía que
Él tenía que ver al Señor y meter sus manos en su costado para creer que el Señor había resucitado. Un mal ejemplo realmente el de Tomás, porque el Señor se apareció de nuevo allí en el aposento alto. Y cuando se apareció le dijo a todos los discípulos: paz a vosotros en medio de ellos. Y Tomás vio que era el Señor y allí cayó postrado delante de él. Y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Cristo sutilmente lo regañó y le dijo: Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué enseñanza más grande. Bienaventurado tú, amigo que me escucha, que quizás ni siquiera has tenido relación alguna con el Evangelio y cree que Cristo resucitó de los muertos. Bienaventurados nosotros que ni siquiera somos judíos y que a miles de años después de Cristo haber resucitado, creemos que Él resucitó y creemos que la promesa es cierta, fiel y verdadera y que muy pronto Él vendrá a buscarnos para llevarnos a las mansiones celestiales. Cristo resucitó de los muertos para la gloria, para honra y gloria de su Padre. Cristo es la esperanza que todos nosotros llevamos en nuestros corazones y esa esperanza es la que nos sostiene y creemos que muy pronto el dolor terminará en este planeta Tierra. Gracias a la resurrección de Cristo, porque Él es la vida y Él tiene el poder sobre la muerte y terminará la muerte un día muy pronto y terminará también el pecado en este planeta y la destrucción de Satanás y sus ángeles. Y ya no habrá oportunidad de que surja nuevamente el pecado, porque no habrá manera de que surja ya. El universo vivirá en paz eternamente. La victoria de Cristo sobre la cruz es el testimonio más fehaciente de que Dios muy pronto pondrá orden en esta tierra y que todo terminará. Y si la victoria de Cristo sobre la muerte no hubiese sido posible, entonces en vano hubiese sido nuestra fe. Pero afortunadamente, Cristo murió por los pecadores, resucitó de entre los muertos. Multitudes de testigos lo vieron. Nosotros también creemos que no nacimos en esa época y sabemos que Él vendrá muy pronto al planeta Tierra. Aunque la tumba donde fue puesto el cuerpo del Maestro de nuestro Señor Jesucristo fue sellada por la soldadesca romana y fue allí un espectáculo cuando el Señor resucitó de entre los muertos, porque muchos fieles que murieron en el Señor también resucitaron con Él como primicia de los que resucitaron para llevarlo el Señor al cielo con Él y dar prueba de que Dios había aceptado el sacrificio del Señor y de que las primicias allí estaban como testigo de la resurrección de Cristo. Ha resucitado el Señor. Fue el testimonio de las mujeres, María Magdalena y de las otras Marías también, de las otras mujeres que se lo llevaron a los apóstoles. El Señor ha resucitado y el mismo Señor les dijo: vayan, los ángeles le dijeron a las mujeres, a Jerusalén y díganle a los discípulos que me encontraré con ellos allí. Y el Señor se apareció a los discípulos y le dijo: paz a vosotros. En muchas ocasiones se le apareció a más de 500 personas que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Muchos se levantaron con Él y qué alegría, porque ellos mismos daban testimonio de que el Señor había resucitado. Desafortunadamente algunos argumentan de que Cristo no resucitó y de que todo es una leyenda. Y muchos en aquel tiempo, dice la historia secular, que dijeron que Cristo tenía un hermano gemelo y que Él fue que se le apareció a la gente. Y otras historias se inventaron también, como las que inventaron los sacerdotes, diciendo que se habían robado el cuerpo de Cristo. Pero las cosas espirituales se entienden espiritualmente y Dios a todo el que cree le da la capacidad y al Espíritu Santo para que entiendan este tema celestial. Cristo no solo resucitó de los muertos, sino que muy pronto vendrá a este planeta Tierra a terminar con el dolor, con la muerte, con la maldad, con el pecado, para que no exista más. Y la destrucción de Satanás y sus ángeles será un hecho y una realidad. Cristo muy pronto vendrá a la tierra para llevar con Él a su pueblo y a todos aquellos que creen en Él. Porque Él mismo se lo dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Te invitamos para que forme parte de esta gran familia que cada día crece más y te inscriba a nuestro canal. Reciban un abrazo de parte de nosotros y déjenos saber sus comentarios y déjenos saber si necesitan oración de parte de nosotros. Un saludo virtual a todos. Nos veremos en una próxima ocasión.